Mucho antes de los mexicas, distintos pueblos levantaron ciudades gigantescas, construyeron estados, disputaron rutas comerciales y lucharon por controlar Mesoamérica. Algunos desaparecieron siglos antes de que otros surgieran, otros llegaron a enfrentarse directamente. Esta es la historia de quién tuvo el poder y cómo terminó perdiéndolo. Año 1519. Un mundo a punto de cambiar. Año 1519. En las costas del Golfo de México aparecen embarcaciones procedentes de un mundo desconocido para la mayoría de los habitantes de estas tierras. A bordo viajan Hernán Cortés y varios cientos de europeos. Frente a ellos existe un territorio inmenso, poblado por millones de personas, atravesado por rutas comerciales, ciudades monumentales, reinos independientes y poderosos ejércitos. En el centro de aquel mundo se encuentra México Tenochtitlan, capital de los mexicas y una de las ciudades más impresionantes de su época. Pero existe algo que los recién llegados todavía no comprenden. Mesoamérica no está unida. Detrás de la aparente supremacía mexica existen antiguas enemistades, pueblos sometidos, ciudades independientes, alianzas y rivalidades que llevan siglos construyéndose. Y para comprender lo que ocurrirá después, debemos retroceder mucho más, no décadas, ni siquiera siglos. Tenemos que regresar casi 3000 años, porque los mexicas fueron solamente los últimos grandes protagonistas de una historia que había comenzado mucho antes. Antes de los mexicas. Mucho antes de Tenochtitlan existieron ciudades que ya contaban con pirámides, plazas monumentales, sistemas de escritura, gobernantes, comerciantes y guerreros. Algunas desaparecieron tantos siglos antes de la llegada de los españoles que incluso los propios mexicas contemplaban sus ruinas preguntándose quiénes las habían construido. Otras civilizaciones coexistieron, comerciaron y se enfrentaron. Algunas dominaron regiones enteras, otras jamás consiguieron crear un gran imperio, pero dejaron una influencia que sobrevivió durante generaciones. Olmecas, zapotecos, habitantes de Teotihuacán, mayas, toltecas, mixtecos, purépechas, mexicas. Estos nombres hoy parecen capítulos separados, pero su historia estuvo conectada por rutas comerciales, guerras, migraciones, ideas religiosas y luchas por el poder. Esta no será simplemente la historia de varias civilizaciones, será la historia de cómo el poder fue cambiando de manos durante casi 3000 años. ¿Qué era Mesoamérica? Mesoamérica no fue un país, tampoco fue un imperio. Es el nombre que los investigadores utilizan para describir una extensa área cultural que comprendió buena parte del actual México y regiones de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y otros territorios de Centroamérica. Dentro de ella existieron pueblos con idiomas y tradiciones diferentes. Sin embargo, compartieron numerosos elementos culturales. El cultivo del maíz se convirtió en una base fundamental de la alimentación. Se construyeron centros ceremoniales y grandes pirámides. Existieron complejos calendarios, mercados, redes de intercambio y diferentes sistemas políticos. También se practicó el juego de pelota y en distintas sociedades y momentos el sacrificio ritual formó parte de sus concepciones religiosas. Pero compartir elementos culturales no significaba vivir en paz. Mesoamérica fue también un mundo de competencia, y algunos de los primeros grandes centros de poder conocidos aparecieron cerca de las húmedas tierras del Golfo de México. Capítulo primero. Los Olmecas, los primeros grandes centros del Golfo. Mucho antes del nacimiento de Teotihuacán, de las grandes ciudades mayas o de Tenochtitlan, una sociedad extraordinariamente compleja comenzó a desarrollarse en las tierras bajas del Golfo. Hoy los conocemos como Olmecas. Uno de sus primeros grandes centros fue San Lorenzo, en el actual estado de Veracruz. A partir del segundo milenio antes de nuestra era, aquella región comenzó a concentrar población, autoridad y enormes proyectos de construcción.
Mover toneladas de tierra y piedra en una época sin vehículos de ruedas para el transporte pesado ni animales de carga requería organización. Alguien debía coordinar trabajadores, alguien controlaba recursos y alguien poseía suficiente autoridad para ordenar obras capaces de transformar el paisaje. San Lorenzo representa uno de los primeros momentos en que podemos observar con claridad la aparición de poder político a gran escala en Mesoamérica, pero los olmecas dejaron algo todavía más reconocible: rostros gigantes esculpidos en piedra. Las cabezas colosales. Algunas pesan varias toneladas, cada rostro es diferente: narices anchas, labios marcados, cascos ajustados sobre la cabeza y expresiones que todavía parecen observarnos después de más de 2000 años. Son las famosas cabezas colosales olmecas. Probablemente representaron individuos concretos, posiblemente gobernantes o personajes de enorme prestigio, y su existencia nos dice mucho sobre aquella sociedad. La piedra utilizada para algunas de estas esculturas tuvo que ser transportada desde lugares alejados. No era suficiente con encontrar el material, había que extraerlo, moverlo, tallarlo y colocar la escultura en un espacio cuidadosamente elegido. Cada cabeza representa meses o incluso años de conocimiento, trabajo y coordinación. Pero quizá lo más fascinante es lo que no sabemos. No conocemos los nombres de aquellos hombres, no conocemos con certeza las historias que querían contar, solo conservamos sus rostros. Y después de San Lorenzo, otro centro comenzaría a ganar importancia: la venta. La venta y las redes de intercambio. Hacia el primer milenio antes de nuestra era, la venta se convirtió en uno de los grandes centros olmecas. Allí existieron monumentos, esculturas, espacios ceremoniales y una compleja organización social. Pero los olmecas no vivieron aislados. A través de amplias redes de intercambio circularon materiales valiosos como jade, obsidiana y otras materias primas procedentes de regiones muy alejadas. Con ellas también viajaban ideas, símbolos, estilos artísticos, creencias. Durante siglos, rasgos asociados con el mundo olmeca aparecieron en diferentes zonas de Mesoamérica, y precisamente por eso surgió una de las afirmaciones más famosas de la arqueología mexicana. Durante mucho tiempo se dijo que los olmecas habían sido la gran cultura madre de todas las civilizaciones mesoamericanas, pero la realidad parece ser mucho más compleja. La cultura madre. Llamar a los olmecas la cultura madre resulta atractivo. Parece ofrecer una explicación sencilla. Una primera gran civilización habría desarrollado ideas que después pasarían a todos los demás pueblos. Pero Mesoamérica probablemente no funcionó de una manera tan simple. En distintas regiones existían sociedades que también estaban evolucionando, experimentando y relacionándose unas con otras. Lo olmeca tuvo una enorme importancia, pero eso no significa necesariamente que todas las culturas posteriores fueran simples descendientes de una única fuente. La historia parece hablar más de contactos, influencias y desarrollos paralelos. Y mientras los grandes centros olmecas florecían en las tierras del Golfo, en otro lugar estaba comenzando un experimento político extraordinario. En Oaxaca, varias comunidades abandonaron poco a poco sus antiguos asentamientos, y sobre la cima de una montaña comenzaron a levantar una ciudad, Monte Albán. Capítulo 2. Los zapotecos, Monte Albán y el poder de Oaxaca. Alrededor del año 500 antes de nuestra era comenzó a desarrollarse Monte Albán. Su ubicación resulta sorprendente. En lugar de levantarse directamente en las tierras agrícolas del valle, la ciudad ocupó la cima de una montaña desde la que podía observarse una extensa región. Para crear grandes espacios ceremoniales fue necesario modificar el terreno, nivelar superficies, construir plataformas, levantar templos y plazas. Desde lo alto, Monte Albán no era simplemente una ciudad, era una declaración de poder visible a kilómetros de distancia. Durante siglos se convirtió en el principal centro político de los valles centrales de Oaxaca. Y detrás de sus monumentos encontramos señales de algo que veremos una y otra vez en este documental:
El crecimiento de las ciudades estaba ligado no solamente al comercio y la religión, también a la competencia y la guerra. El poder zapoteco. Monte Albán llegó a controlar una amplia región, su población aumentó, sus gobernantes levantaron monumentos, se desarrollaron formas tempranas de escritura y registro calendárico, y diferentes pueblos quedaron incorporados a la esfera política zapoteca. Pero mantener un estado no era sencillo. Las comunidades debían entregar recursos, era necesario proteger rutas, las élites necesitaban justificar su autoridad, y en determinados momentos el conflicto armado se convirtió en una herramienta de expansión. Algunos monumentos de Monte Albán han sido interpretados como representaciones relacionadas con cautivos, gobernantes derrotados o territorios conquistados. No conocemos todos los detalles, pero sabemos que el poder zapoteco no se construyó solamente mediante ceremonias. Existía una dimensión militar, y mientras Monte Albán mantenía su influencia sobre Oaxaca, cientos de kilómetros al norte estaba creciendo una ciudad que terminaría superando en tamaño a casi cualquier otra de su época en América. Un mundo conectado. A veces imaginamos a las civilizaciones antiguas como mundos separados, zapotecos en Oaxaca, mayas en el sureste, otros pueblos en el centro de México, pero la arqueología nos muestra algo diferente. Objetos, estilos y personas viajaban enormes distancias. En Teotihuacán, por ejemplo, se ha identificado un sector conocido como el barrio oaxaqueño. Sus habitantes conservaron elementos culturales vinculados con Oaxaca mientras vivían dentro de aquella gigantesca metrópolis. Esto significa que podían existir comunidades extranjeras instaladas durante generaciones, lejos de sus regiones de origen. Comerciantes, artesanos, familias completas. Mesoamérica estaba mucho más conectada de lo que aparenta un mapa moderno, y esas conexiones serán esenciales para comprender lo que ocurrirá después, porque la ciudad que estaba creciendo en el Valle de México no se limitaría a controlar su entorno inmediato, su influencia llegaría sorprendentemente lejos. Hacia el Valle de México. Imagine por un momento abandonar Monte Albán, atravesar montañas y valles, viajar durante días por rutas comerciales y finalmente entrar en una enorme cuenca rodeada de volcanes. Allí, cerca de grandes lagos y fértiles tierras agrícolas, comenzó a desarrollarse una ciudad diferente a cualquier otra conocida hasta entonces. Sus habitantes trazaron largas avenidas, construyeron complejos residenciales, levantaron templos monumentales y con el paso del tiempo, decenas de miles de personas terminaron viviendo dentro de ella. Siglos después, los mexicas contemplarían sus ruinas con asombro. Pensaron que aquel lugar estaba relacionado con los dioses. Por eso hoy la conocemos con el nombre que ellos le dieron, Teotihuacán. Capítulo 3. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. En su momento de mayor esplendor, Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Desde la distancia, sus monumentos debieron dominar completamente el paisaje. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la larga avenida que hoy llamamos Calzada de los Muertos. Templos, plazas, complejos residenciales y talleres se extendían sobre kilómetros, pero la Teotihuacán que hoy visitamos es solamente el esqueleto de aquella ciudad. En la antigüedad, muchos edificios estaban cubiertos de estuco y pintados con colores intensos. Murales representaban animales, deidades, plantas y complejas escenas rituales. Miles de personas caminaban diariamente por sus barrios y mercados, y a diferencia de otras civilizaciones, cuya historia conocemos gracias a largas listas de reyes, Teotihuacán conserva un misterio fundamental. Sabemos que fue poderosa, pero no sabemos con certeza quién estaba en la cima. Una metrópoli imposible para su época. La escala de Teotihuacán sigue impresionando. Sus habitantes planificaron grandes sectores de la ciudad siguiendo una orientación cuidadosamente establecida. Existieron complejos residenciales donde podían vivir varias familias. Había zonas especializadas en producción artesanal. Se trabajaba obsidiana. Se producían objetos destinados al intercambio.
y mercancías procedentes de otras regiones llegaban constantemente a la ciudad. Teotihuacán necesitaba alimentar a una población enorme. Eso significaba mantener relaciones con comunidades agrícolas de toda la región, pero su influencia no dependía únicamente de su tamaño. El estilo teotihuacano comenzó a aparecer a grandes distancias: arquitectura, cerámica, imágenes relacionadas con guerreros y deidades, y en algunos lugares, señales de participación política directa. Teotihuacán se había convertido en algo más que una ciudad. Se estaba convirtiendo en una potencia mesoamericana. Una ciudad de extranjeros. Dentro de Teotihuacán vivieron personas procedentes de regiones diferentes. Arqueólogos han identificado barrios relacionados con comunidades de Oaxaca y de la costa del Golfo, entre otros grupos. Esto debió convertir a la ciudad en un lugar extraordinariamente diverso. Imagina escuchar lenguas diferentes mientras se atraviesa un mercado. Encontrar productos que han viajado cientos de kilómetros, ver vestimentas, tradiciones y alimentos procedentes de distintas regiones. Algunas personas posiblemente llegaban para comerciar, otras decidían establecerse. Quizá algunas fueron trasladadas por razones políticas. No podemos reconstruir cada historia individual, pero sí sabemos que Teotihuacán funcionó como un imán. Y detrás de todo esto, existía un sistema político capaz de mantener una de las mayores concentraciones urbanas del continente. El problema es que sus gobernantes siguen siendo difíciles de identificar. ¿Quién gobernaba Teotihuacán? En Egipto conocemos faraones. Entre los mayas podemos leer nombres de reyes en monumentos. En Teotihuacán, la situación es diferente. No poseemos una lista segura de gobernantes que nos permita decir quién ordenó construir cada pirámide o quién dirigió las campañas políticas de la ciudad. Existen diferentes hipótesis. Tal vez gobernaron individuos extremadamente poderosos. Tal vez la autoridad estuvo repartida entre grupos de élite. La evidencia continúa siendo debatida, y ese silencio hace que Teotihuacán sea todavía más fascinante. Construyeron una ciudad gigantesca, influyeron sobre pueblos lejanos, desarrollaron un sistema político capaz de durar siglos. Pero los nombres de quienes dirigieron ese sistema prácticamente han desaparecido. Sin embargo, en otro lugar de Mesoamérica sí se escribían nombres y fechas, y gracias a estos registros podemos observar un acontecimiento sorprendente. Tenemos que viajar hacia las selvas del área maya. Más de 1000 kilómetros. La distancia entre Teotihuacán y las grandes ciudades mayas era enorme. Atravesar aquellas regiones a pie habría requerido semanas, y aún así existieron contactos. Productos del centro de México aparecen en el área maya. Imágenes asociadas con Teotihuacán fueron adoptadas por gobernantes mayas. Y durante el siglo IV ocurrió algo que todavía genera debate entre los especialistas. En monumentos de Tikal quedó registrada la llegada de un personaje llamado Siyach-Kak. Su nombre suele traducirse aproximadamente como Nace el Fuego. La fecha puede establecerse con una precisión extraordinaria: 16 de enero del año 378 de nuestra era, utilizando nuestra forma moderna de contar el tiempo. Ese día cambiaría la historia política de Tikal, y la sombra de Teotihuacán parece encontrarse detrás de los acontecimientos. Capítulo 4. Los mayas, Tikal, año 378. Las inscripciones mayas cuentan que Siyach-Kak llegó a Tikal. Ese mismo día murió el gobernante local Chactoc Ishak. La coincidencia ha provocado enormes discusiones. ¿Fue una conquista? ¿Un golpe político? ¿La intervención de un grupo relacionado con Teotihuacán? La respuesta todavía tiene matices. Lo que sabemos es que después de aquel episodio, apareció una nueva línea gobernante, asociada con personajes que mostraban fuertes vínculos con el centro de México. Uno de ellos fue Yaxnuna-Hin. Este acontecimiento demuestra hasta qué punto las redes políticas mesoamericanas podían cruzar distancias gigantescas. Teotihuacán no necesitó enviar ejércitos permanentes a todos los lugares donde ejerció influencia.
La política podía funcionar mediante alianzas, matrimonios, élites extranjeras, símbolos de prestigio y posiblemente intervenciones militares. Pero Tikal era solamente una ciudad dentro de un universo muchísimo mayor. Nunca existió un solo imperio mayas. Cuando decimos los mayas, podemos caer fácilmente en un error. No existió un único imperio maya gobernado desde una sola capital. Durante gran parte de su historia, el mundo maya estuvo dividido en numerosos reinos y ciudades, con sus propios gobernantes: Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Caracol y muchas más. Cada una poseía sus propias dinastías, intereses y alianzas. Podían comerciar entre ellas, sellar matrimonios políticos, reconocer temporalmente la supremacía de otro gobernante o entrar en guerra. Los monumentos mayas registran victorias, derrotas y cautivos. Algunos reyes fueron capturados y sacrificados. Otros perdieron ciudades aliadas. Las alianzas podían cambiar con el tiempo. En otras palabras, el mundo maya tenía su propia geopolítica, y durante el periodo clásico, dos grandes redes de poder terminaron enfrentándose en una lucha que duraría generaciones. Tikal se encontraba en las tierras bajas de la actual Guatemala. Durante siglos fue uno de los mayores centros urbanos y políticos del área maya. Grandes templos se alzaban sobre la selva, plazas ceremoniales reunían a miles de personas. Gobernantes ordenaban erigir monumentos para registrar acontecimientos y legitimar su autoridad. Tikal controlaba rutas y mantenía relaciones con numerosos centros. Pero su poder no era absoluto. A medida que avanzó el periodo clásico, apareció una fuerza rival cada vez más peligrosa. Sus gobernantes utilizaron como símbolo una cabeza de serpiente. Los investigadores los conocen como la dinastía Kaanul. Durante mucho tiempo fueron asociados principalmente con Calakmul. Sin embargo, las investigaciones muestran que su historia política fue más complicada y que antes estuvieron vinculados con Zibanché. Con ellos comenzó una de las mayores rivalidades de la historia maya: la serpiente. Los gobernantes Kaanul construyeron una enorme red de alianzas. En lugar de controlar todo directamente, podían respaldar gobernantes aliados y crear una especie de esfera política alrededor de sus enemigos. El objetivo era aislar a Tikal. Ciudad tras ciudad comenzó a aparecer vinculada con la dinastía de la serpiente, algunas por alianza, otras posiblemente por presión militar, y otras después de conflictos. En el siglo VI, Tikal sufrió importantes derrotas. Su posición política se debilitó. Durante un periodo disminuyó incluso la actividad monumental asociada con sus gobernantes. Para una ciudad acostumbrada al prestigio, aquello debió sentirse como una catástrofe. Pero Tikal no desapareció. La rivalidad continuaría. Durante décadas, distintos reinos mayas tuvieron que decidir a quién apoyar. No estamos viendo dos ejércitos enfrentándose constantemente en una sola frontera. Estamos viendo una red de ciudades luchando por influir sobre toda una región. Tikal contra Kaanul. Imagine un tablero gigantesco. Cada ciudad representa una pieza, pero cada pieza tiene su propio gobernante y sus propios intereses. Tikal trata de recuperar aliados. Kaanul intenta rodearla. Un reino cambia de bando. Otro es derrotado. Un matrimonio crea una nueva alianza. Un gobernante es capturado. Y cada victoria puede alterar el equilibrio regional. Esa fue, a grandes rasgos, la naturaleza del conflicto. En el año 562, Tikal sufrió una derrota que marcó profundamente su historia. Durante décadas, la ciudad quedó políticamente debilitada. Pero en el siglo VII comenzó su recuperación. Finalmente, en el año 695, Tikal obtuvo una importante victoria contra Calakmul. Eso no eliminó inmediatamente a sus rivales, pero cambió el equilibrio de poder. La gran red de la serpiente comenzó a perder parte de su fuerza. Parecía que Tikal había sobrevivido. Sin embargo, el mundo maya estaba acercándose a una transformación mucho mayor. Cuando las grandes ciudades cambiaron,
Durante los siglos octavo y noveno, muchas ciudades de las tierras bajas mayas comenzaron a experimentar profundas crisis. Durante mucho tiempo se habló de un misterioso colapso maya, pero la palabra puede resultar engañosa. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes siguen viviendo hoy. Lo que se transformó fue un sistema político concreto. Muchas ciudades del sur perdieron población. Se dejaron de levantar monumentos fechados. Dinastías desaparecieron. Algunos centros fueron abandonados o reducidos drásticamente. Las causas probablemente fueron múltiples. Guerras, problemas políticos, periodos de sequía, presiones ambientales, desorganización económica y diferentes factores actuando de forma distinta según la región. Mientras algunos centros sufrían, otros, especialmente en el norte de Yucatán, continuaron desarrollándose. Mesoamérica estaba cambiando y algo semejante había ocurrido en el centro de México, porque la gigantesca Teotihuacán también había perdido su antiguo poder. Capítulo 5. Un mundo fragmentado. La caída de Teotihuacán. Entre los siglos VI y VII, Teotihuacán atravesó una profunda crisis. Parte del centro ceremonial muestra señales de destrucción e incendio, pero no debemos imaginar necesariamente una gigantesca invasión extranjera arrasando toda la ciudad. Las causas siguen siendo discutidas. Pudieron existir conflictos internos, problemas económicos, tensiones entre grupos de poder, cambios ambientales o una combinación de varios factores. Lo importante es el resultado. La ciudad que durante siglos había dominado el paisaje político del centro de México perdió su posición. Su población disminuyó drásticamente, sus grandes avenidas dejaron de funcionar como antes, y diferentes grupos abandonaron sectores de la antigua metrópolis. De pronto, el centro de México ya no tenía una única ciudad capaz de imponer su influencia sobre un territorio tan amplio. Ese vacío creó nuevas oportunidades, nuevas ciudades, nuevos poderes. Después del declive teotihuacano, surgieron nuevos centros regionales. Xochicalco, Cacaxtla, Cantona. El Tajín mantuvo también una enorme importancia en la costa del Golfo. Ninguno reprodujo exactamente el sistema de Teotihuacán. El paisaje político se volvió más fragmentado y las imágenes de este periodo reflejan un mundo donde los guerreros adquieren una presencia cada vez más visible. En Cacaxtla, por ejemplo, impresionantes murales muestran combatientes ricamente vestidos. En Xochicalco aparecen influencias procedentes de diferentes regiones. Es un recordatorio de que incluso durante los periodos de fragmentación, las conexiones entre pueblos continuaban. Los antiguos centros caían, pero las rutas no desaparecían, las ideas tampoco, y de esa reorganización surgiría posteriormente otra ciudad cuyo nombre se convertiría en leyenda: Tolan, Tula. El prestigio de Toyan. Siglos después de la caída de Teotihuacán, nuevas tradiciones políticas dominaron el centro de México. Entre ellas destacó Tula, en el actual estado de Hidalgo. En las fuentes posteriores, Toyan aparece como un lugar extraordinariamente prestigioso, tan prestigioso que la palabra tolteca llegó a asociarse con ideas de habilidad, civilización y conocimiento. Pero aquí comienza un problema. La Tula arqueológica y la Toyan de las tradiciones históricas no siempre son fáciles de separar. ¿Hasta dónde llega la historia? ¿Dónde comienza la leyenda? ¿Y qué relación existió realmente entre Tula y regiones situadas a más de 1000 kilómetros? Para responder tendremos que volver a encontrarnos con guerreros, serpientes emplumadas y una de las conexiones más misteriosas de Mesoamérica. Capítulo 6. Los toltecas, Tula y los atlantes. Sobre una plataforma de Tula se levantan 4 enormes figuras de piedra. Hoy las conocemos como los atlantes. Representan guerreros, llevan elaborados, tocados y elementos relacionados con armamento y vestimenta militar. Estas esculturas se han convertido en la imagen más famosa de los toltecas. Durante su apogeo, Tula fue uno de los centros políticos más importantes del centro de México.
controló rutas y ejerció influencia sobre diferentes regiones. Pero siglos después, los mexicas admiraban a los toltecas de una forma casi legendaria. Los consideraban representantes de una época de grandeza. Gobernantes posteriores incluso buscaban relacionarse simbólicamente con aquella tradición. Esto complicó enormemente nuestra interpretación, porque cuando un pueblo convierte a otro en leyenda, separar memoria histórica de propaganda se vuelve mucho más difícil. Guerreros y serpientes emplumadas. El arte de Tula está lleno de símbolos militares. Guerreros, águilas, felinos, representaciones relacionadas con sacrificio, serpientes emplumadas. Todo indica que la guerra y el prestigio militar tuvieron un papel importante. Pero la imagen de un gigantesco imperio tolteca conquistando toda Mesoamérica resulta mucho más difícil de demostrar. Existieron contactos amplios, existieron intercambios, existieron elementos artísticos compartidos. Eso sí podemos afirmarlo. Pero una cosa es influencia cultural y otra muy diferente es controlar directamente territorios situados a enormes distancias. Y precisamente ahí encontramos uno de los problemas arqueológicos más interesantes, porque si viajamos desde Tula hasta la península de Yucatán, encontramos otra ciudad monumental, Chichén Itzá, y algunos de sus edificios parecen sorprendentemente familiares. Tula y Chichén Itzá. Columnas. Guerreros, serpientes emplumadas, plataformas, elementos arquitectónicos similares. Las semejanzas entre Tula y Chichén Itzá sorprendieron durante generaciones a investigadores y viajeros. Durante mucho tiempo se propusieron explicaciones relativamente sencillas. Tal vez guerreros toltecas habían conquistado Chichén Itzá. Tal vez un gobernante expulsado de Tula había viajado hasta Yucatán. Las tradiciones sobre Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl parecían encajar perfectamente en esa historia, pero la arqueología complicó el relato. Las cronologías y relaciones entre ambas ciudades no permiten una explicación tan fácil. Hoy seguimos discutiendo la dirección exacta de las influencias y la naturaleza de los contactos. Quizá existieron redes marítimas y comerciales mucho más intensas de lo que antes imaginábamos. Tal vez diferentes élites compartieron símbolos políticos similares. La respuesta sigue abierta. Cuando la leyenda sobrevive a la ciudad, Tula finalmente perdió su antiguo poder. Pero los toltecas no desaparecieron de la memoria mesoamericana. Siglos después, sus nombres y leyendas continuaban siendo utilizados por nuevas élites. Eso nos enseña algo importante. En Mesoamérica, dominar el pasado podía ser casi tan importante como dominar el presente. Un gobernante podía fortalecer su autoridad afirmando descender de personajes prestigiosos, podía apropiarse de símbolos antiguos, podía construir su legitimidad conectándose con una civilización anterior. Mientras esas tradiciones circulaban por el centro de México, en Oaxaca varios pequeños reinos mantenían sus propias guerras y alianzas. Y allí encontramos algo excepcional, una historia personal registrada en códices durante diferentes momentos, la vida de uno de los personajes políticos mejor conocidos del México prehispánico, Ocho Venado, Garra de Jaguar. Capítulo 8. Los mixtecos, Ocho Venado, Garra de Jaguar. Nació en el siglo XI. Los códices mixtecos lo representan acompañado por el signo de su nombre calendárico, Ocho Venado. Su sobrenombre suele traducirse como Garra de Jaguar. No nació simplemente como emperador de una mixteca unificada, porque tal imperio no existía. El territorio estaba dividido entre diferentes señoríos. Cada uno tenía dinastías, alianzas y enemigos. En ese mundo, Ocho Venado consiguió elevar su posición mediante una combinación de relaciones familiares, ceremonias, alianzas y campañas militares. Su historia resulta extraordinaria porque buena parte de ella fue representada en manuscritos pictográficos.
Podemos seguir viajes, conquistas, matrimonios, ceremonias y conflictos. Por primera vez en nuestro documental, el gran protagonista no será una ciudad, será una persona intentando modificar el equilibrio político de toda una región. Tilantongo y Tututepec. Ocho Venado estuvo vinculado con importantes señoríos como Tilantongo y Tututepec. Para gobernar no era suficiente con ganar batallas. La legitimidad era fundamental. Era necesario construir relaciones con linajes prestigiosos, celebrar ceremonias, formar alianzas matrimoniales, obtener reconocimiento. Los códices representan encuentros con otros gobernantes y rituales que ayudaban a fortalecer su posición. La política mixteca funcionaba mediante una compleja red familiar. Un matrimonio podía unir territorios. Una muerte podía abrir una crisis sucesoria. Una alianza podía convertir a antiguos enemigos en socios temporales. Ocho Venado aprendió a moverse dentro de ese sistema y poco a poco su influencia aumentó, pero cuanto más poder acumulaba, más enemigos podía generar. Ese patrón aparecerá una y otra vez en la historia mesoamericana. La expansión crea prestigio, pero también resistencia. Conquistas y alianzas. Los códices presentan a Ocho Venado participando en numerosas campañas. Distintos asentamientos aparecen relacionados con conquistas y cambios políticos. Su poder llegó a extenderse por una amplia parte de la Mixteca, pero no debemos imaginar estas campañas como guerras modernas entre estados nacionales. Se trataba de conflictos entre señoríos, linajes y alianzas regionales. El objetivo podía ser controlar una ciudad estratégica, eliminar a un rival, colocar aliados en posiciones de poder o conectar distintos territorios mediante relaciones familiares. En medio de todo aquello, Ocho Venado consiguió algo extraordinario, convertirse en una figura cuya vida sería recordada durante siglos. Sin embargo, el sistema que lo elevó también podía destruirlo. Las enemistades acumuladas terminaron por volverse en su contra, y su historia tendría un final violento. La caída de Ocho Venado. En el año 1115, según la reconstrucción más aceptada de su cronología, Ocho Venado murió después de ser derrotado y capturado. Su ascenso había sido extraordinario, pero su dominio no creó un imperio estable que sobreviviera durante siglos. La Mixteca continuó dividida entre múltiples señoríos, y precisamente por eso su historia resulta tan interesante. Nos muestra que el poder mesoamericano no siempre adoptaba la forma de enormes estados centralizados. Podía depender de redes familiares, alianzas, prestigio personal y conquistas de escala regional. Siglos después, los códices continuarían preservando su memoria. Mientras tanto, al oeste de la Cuenca de México se estaba formando un estado muy diferente, una potencia que terminaría creciendo hasta convertirse en el mayor obstáculo militar para la expansión mexica, los purépechas. Capítulo 8. Los purépechas, el poder del occidente. En el actual Michoacán, alrededor del lago de Pátzcuaro, diferentes comunidades terminaron integrándose bajo una poderosa autoridad política. Los conocemos como purépechas. En las fuentes coloniales también fueron llamados tarascos, aunque hoy suele preferirse el nombre purépecha. Su estado se expandió con rapidez durante el posclásico tardío. Controló regiones con diferentes recursos, bosques, tierras agrícolas, rutas comerciales y zonas donde se desarrollaba una tradición metalúrgica particularmente importante. Su centro político terminó estableciéndose en Tzintzuntzan. Desde allí se gobernaba un territorio que rivalizaba con el poder mexica. Y a diferencia de muchos otros pueblos sometidos por la Triple Alianza, los purépechas no solamente consiguieron mantenerse independientes, también fueron capaces de derrotar un intento de invasión mexica a gran escala. Tzintzuntzan se levantaba cerca del lago de Pátzcuaro. Su arquitectura más característica son las yácatas, grandes plataformas de planta combinada, diferentes de las pirámides que normalmente asociamos con el centro de México. Desde allí gobernaba el Cazoncí, la máxima autoridad del estado purépecha. La administración debía controlar un territorio diverso y mantener ejércitos capaces de defender fronteras extensas.
Los purépechas también destacaron por el trabajo del metal. Cobre y otras aleaciones tuvieron distintos usos rituales, ornamentales y prácticos. Pero sería un error explicar su resistencia a los mexicas únicamente por las armas de metal. La fortaleza purépecha dependía sobre todo de organización política, logística, conocimiento del territorio y capacidad militar. Y durante el siglo XV, su expansión hacia el este comenzó a acercarse peligrosamente a otra potencia, los mexicas. Dos imperios frente a frente. Durante décadas, la Triple Alianza expandió su influencia por gran parte del centro de México. Hacia el oeste, sin embargo, encontró una frontera diferente. Los purépechas también estaban expandiéndose. Poco a poco, las zonas de influencia de ambas potencias comenzaron a encontrarse. En las regiones fronterizas se levantaron defensas. Se realizaron incursiones. Pueblos enteros quedaron atrapados entre dos grandes sistemas políticos. Para los mexicas, conquistar hacia el oeste habría significado acceder a nuevos territorios y recursos. Para los purépechas, permitir el avance mexica habría puesto en peligro el corazón de su estado. El choque era inevitable. Finalmente, durante el gobierno del Tlatoani Axayácatl, los mexicas organizaron una enorme campaña. Probablemente esperaban repetir lo que habían conseguido tantas veces en otros lugares: derrotar al enemigo, imponer tributo, expandir la frontera, pero esta vez ocurrió algo diferente. La gran derrota mexica. Alrededor del año 1478, Axayácatl dirigió fuerzas mexicas contra territorio purépecha. Las fuentes describen un ejército enorme. Como ocurre con muchas cifras antiguas, debemos ser cautelosos con los números exactos, pero todas coinciden en algo esencial: la campaña terminó en desastre para los mexicas. Las fuerzas purépechas derrotaron al ejército invasor y provocaron enormes pérdidas. Para una potencia acostumbrada a expandirse, aquello fue un golpe extraordinario. Los mexicas no consiguieron conquistar el corazón del estado purépecha. La frontera occidental se mantuvo. Durante décadas, ambos sistemas siguieron observándose desde lados opuestos. Esta derrota demuestra que el poder mexica tenía límites. Y todavía existía otro territorio independiente mucho más cerca de Tenochtitlan: Tlaxcala. Pero para entender por qué aquello era tan importante, debemos observar primero cómo los mexicas habían llegado al poder. Capítulo 10. Los mexicas. Una isla en el lago. Los mexicas no comenzaron como los dueños del Valle de México. Las tradiciones recuerdan una larga migración antes de establecerse definitivamente en la región. Según la fecha tradicional, México Tenochtitlan fue fundada en 1325 sobre pequeñas islas del lago de Texcoco. La imagen del águila sobre el nopal terminaría convirtiéndose siglos después en uno de los símbolos nacionales de México. Pero en aquel momento la realidad era mucho menos gloriosa. Los mexicas eran recién llegados dentro de un sistema dominado por potencias más antiguas. Tuvieron que negociar, servir como guerreros, formar alianzas y aceptar la autoridad de otros pueblos. Su asentamiento lacustre, aparentemente poco prometedor, terminaría convirtiéndose en una ventaja extraordinaria. A través de calzadas y canales, Tenochtitlan creció, y sus habitantes aprendieron a utilizar el sistema político regional en su propio beneficio. Azcapotzalco. Durante buena parte del siglo XIV y principios del XV, una de las grandes potencias del Valle de México fue Azcapotzalco. Los tepanecas habían construido una red de dominio sobre numerosos pueblos. Los mexicas estuvieron subordinados a ellos y participaron en campañas militares a su servicio. Esa experiencia proporcionó conocimientos y prestigio a sus guerreros, pero las relaciones políticas cambiaron. Después de la muerte del poderoso gobernante Tezosomoc, una crisis sucesoria transformó el equilibrio regional. Tenochtitlan terminó enfrentándose a Azcapotzalco. No lo hizo sola. Se formaron alianzas. Texcoco, bajo Nezahualcóyotl, se convirtió en un socio fundamental. La Triple Alianza.
Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan. Estas tres ciudades formaron una alianza que transformaría el centro de México. En teoría, los beneficios del tributo y las conquistas se distribuían entre los tres socios, pero con el paso del tiempo, Tenochtitlan adquirió una posición cada vez más dominante. La guerra se convirtió en uno de los principales motores de expansión. Los pueblos derrotados podían ser obligados a entregar mantas, alimentos, cacao, plumas, piedras preciosas y otros productos. No siempre era necesario ocupar militarmente cada ciudad. Mientras el gobernante local reconociera la supremacía de la alianza y pagara tributo, podía conservar parte de su autoridad. Este sistema permitía gobernar territorios enormes sin administrar directamente cada comunidad. Pero también generaba resentimiento. Cuanto más crecía el sistema tributario, más pueblos tenían motivos para desafiarlo. Un imperio de tributo. Durante el siglo XV, gobernantes como Moctezuma y Luicamina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl y finalmente Moctezuma Xocoyotzin ampliaron enormemente la esfera de dominio de la Triple Alianza. Ejércitos mexicas marcharon hacia Oaxaca, Guerrero, Veracruz y otras regiones. El tributo fluía hacia la Cuenca de México. Productos procedentes de diferentes ecosistemas llegaban constantemente a Tenochtitlan. Cacao, algodón, plumas tropicales, jade, maíz, vestimentas, objetos de lujo. El mercado de Tlatelolco se convirtió en uno de los grandes centros comerciales de la región y Tenochtitlan continuó creciendo. Los europeos que la contemplaron en 1519 quedaron impresionados por su tamaño, sus canales, plazas y templos. Sin embargo, debajo de aquel esplendor existía una realidad incómoda. No todos aceptaban el dominio mexica y algunos enemigos se encontraban peligrosamente cerca. Las fronteras del poder. Los mapas modernos pueden dar la impresión de que el imperio mexica controlaba casi todo el centro de México, pero dentro y alrededor de su esfera existían regiones independientes. Al oeste estaban los purépechas. Su poder militar había demostrado ser suficiente para frenar una invasión. Al este se encontraba Tlaxcala, mucho más pequeña territorialmente, pero firmemente independiente. También existían otros pueblos y ciudades con relaciones complejas con la Triple Alianza. Algunos pagaban tributo de mala gana, otros eran aliados circunstanciales. Otros mantenían una fuerte autonomía. El sistema mexica era poderoso, pero no era un estado nacional moderno con fronteras continuas. Era una red imperial sostenida por conquistas, alianzas y tributos, y una red de ese tipo podía expandirse rápidamente, pero también podía ser vulnerable si suficientes piezas comenzaban a rebelarse al mismo tiempo. Tlaxcala y las guerras floridas. Tlaxcala estaba rodeada en buena medida por territorios vinculados con la Triple Alianza, y aún así permaneció independiente. Mexicas y tlaxcaltecas se enfrentaron repetidamente. Dentro de esas relaciones aparecen las llamadas Guerras Floridas. Durante mucho tiempo se difundió una explicación muy sencilla. Los mexicas podrían haber conquistado Tlaxcala, pero preferían mantenerla independiente para disponer de cautivos destinados al sacrificio. La realidad fue seguramente más compleja. Las guerras floridas tenían componentes rituales, políticos y militares, y Tlaxcala poseía una capacidad de resistencia real. No era simplemente una reserva de enemigos tolerada por Tenochtitlan. Había sobrevivido porque podía defenderse y porque las condiciones políticas de la región lo habían permitido. En 1519, esta rivalidad se convertiría en uno de los factores más importantes de toda la historia, porque unos extranjeros acababan de desembarcar en la costa. Capítulo 11. Año 1519. Los hombres del mar. Cuando Hernán Cortés desembarcó en 1519, no conocía todavía la complejidad del mundo al que acababa de entrar. Sus hombres poseían armas de acero, caballos y tecnologías militares desconocidas en Mesoamérica, pero eran demasiado pocos para conquistar por sí solos millones de personas. Su verdadera ventaja comenzaría a aparecer cuando comprendieron las divisiones políticas existentes.
Otros los observaron con desconfianza, algunos los combatieron. Cortés recibió además una ayuda fundamental para comunicarse. Malintzin, conocida también como Marina o la Malinche, desempeñó un papel central como intérprete, mediadora y figura política. Gracias a diferentes alianzas, el pequeño grupo europeo comenzó a transformarse en algo mucho mayor. Un ejército compuesto principalmente por indígenas mesoamericanos. La alianza que cambió la historia. Cuando los españoles llegaron a Tlaxcala, inicialmente fueron recibidos con guerra. Los enfrentamientos fueron duros, pero después de negociaciones, tlaxcaltecas y españoles terminaron formando una alianza. Para los tlaxcaltecas, aquellos extranjeros podían convertirse en una herramienta contra su enemigo más poderoso. Para Cortés, Tlaxcala ofrecía algo que desesperadamente necesitaba: miles de aliados, conocimiento del territorio, alimentos, guías, guerreros experimentados. A partir de ese momento, hablar simplemente de españoles contra mexicas pierde gran parte de la historia. En las campañas participaron enormes contingentes de diferentes pueblos indígenas. Las antiguas rivalidades mesoamericanas estaban entrando en una nueva etapa, y nadie podía imaginar todavía todas las consecuencias. Cuando Cortés y sus aliados avanzaron hacia Tenochtitlan, se acercaban a una de las ciudades más poderosas del continente, y también al principio de su destrucción. El final de una era. En agosto de 1521, después de meses de guerra, hambre, destrucción y una epidemia de viruela que había golpeado brutalmente a la población, México Tenochtitlan cayó. Cuauhtémoc, último tlatoani mexica de la guerra, fue capturado, pero decir que aquel día terminó Mesoamérica sería incorrecto. Los pueblos no desaparecieron, los idiomas sobrevivieron, las comunidades continuaron existiendo. Muchas tradiciones se transformaron y otras se mezclaron con elementos europeos. Lo que sí terminó fue un orden político, y comenzaba otro. La conquista española no puede entenderse únicamente como la victoria de un pequeño grupo de europeos sobre un gigantesco imperio. Fue también el resultado de enfermedades, tecnología, decisiones individuales y sobre todo de una compleja red de alianzas y rivalidades indígenas. Y esas rivalidades no habían comenzado en 1519. Como hemos visto, llevaban siglos formándose. Mucho antes de los mexicas, los olmecas ya levantaban centros monumentales cerca del Golfo. Los zapotecos construían Monte Albán sobre una montaña. Teotihuacán crecía hasta convertirse en una gigantesca metrópolis. Sus influencias alcanzaban el mundo maya. Tikal y la dinastía Ka'anul luchaban por controlar redes de ciudades. Después aparecieron nuevas potencias: Tula, los señoríos mixtecos, el estado purépecha y finalmente la Triple Alianza. Cada civilización heredó un mundo construido parcialmente por quienes habían existido antes, y cada una dejó algo para las siguientes: ruinas, dioses, símbolos, rutas comerciales, historias, enemigos, recuerdos. Por eso Mesoamérica nunca fue la historia de una sola civilización. Fue una historia de pueblos distintos que durante casi 3000 años construyeron ciudades, formaron alianzas, comerciaron, lucharon, cayeron y volvieron a levantarse. Hoy todavía podemos caminar entre los restos de sus templos, leer algunos de sus códices, contemplar los rostros de gobernantes olvidados tallados en piedra y comprender que detrás de cada ruina hubo alguna vez una ciudad llena de personas que, igual que nosotros, vivieron en un mundo cuyo futuro todavía desconocían, un mundo que parecía permanente hasta que dejó de serlo.